nosotros vamos a hablar sobre los capítulos 5, 6 y 7 del libro de habilidades de pensamiento. Somos un equipo conformado por Ariel David, Itziel González y su servidor Andrés Soriano. Vamos a dividir la exposición en 3 capítulos, empezando por el primero, que habla sobre el pensamiento. Para empezar, pensar es emplear, aprovechar y aplicar la inteligencia. Como se viene viendo desde la unidad pasada, la inteligencia es eso que todos poseemos a diferente grado. Pensar es saber utilizar esa inteligencia que todos poseemos. Hablando sobre el conocimiento y la inteligencia, el pensamiento está estrechamente relacionado con el conocimiento, de forma que es esencial para adquirir conocimientos nuevos. Y ese conocimiento es esencial para poder saber pensar. A continuación tenemos lo que son los tipos de pensamiento. Son 20 tipos. Y aunque se profundiza más en 2 tipos, el creativo y el crítico, hay que saber conocer los demás para poder hablar sobre ellos mejor. Tenemos el constructivo práctico, que habla sobre el pensar en la vida cotidiana, lo que todos deberíamos tener a cierto grado de sentido común. El creativo, que les digo que vamos a poder profundizar más adelante. El destructivo, que es ser pesimista y tener pensamientos tóxicos sobre ti mismo. También está el dicotómico o categórico, que se enfoca mucho en dividir todo, en categorizarlo y en ponerlo por partes. El ecológico, que todo lo piensa de forma que ayude al planeta y no cause algún desecho. Tenemos el emocional. Relacionado a la inteligencia emocional es preocuparse por manejar adecuadamente las emociones y utilizarlas a tu beneficio. Hay un tipo de pensamiento esotérico que está preocupado mucho por la sabiduría antigua y todo lo que está relacionado a lo que no está comprobado. Por ejemplo, las pseudociencias, etc. Está el pensamiento global o local, que considera los hechos en sus dimensiones regional, es decir, de la ciudad y del planeta, todo lo que está relacionado al espacio. Está el tipo de pensamiento holárquico, que todo lo relaciona como un total, como un todo, y a partir de ahí lo separa en diferentes partes, y de ahí se deriva el holista, que cada una de esas partes analiza sus hechos y sus contextos. Hay el pensamiento indagatorio, que por medio de cuestionamientos y de indagar, es comprender lo que está pasando. Está el tipo multidimensional, que percibe varios espacios, no solamente puede enfocarse en uno. Además tenemos el pensamiento positivo, que es básicamente el realista. Se enfoca mucho en lo que es el positivismo y se adapta mucho a las circunstancias. El tipo de pensamiento procesal es, como dice su nombre, un proceso. Todo tiene que tener un proceso y todo tiene un inicio y un fin. Así basa su pensamiento. A continuación está el prospectivo, que vive para poder generar un futuro posible. Hace todo pensando en un futuro, no solamente en el hoy. Está el pensamiento racional, que vendría siendo el pensamiento crítico, guiado por la lógica y las deducciones correctas. Está el pensamiento relacional, que checa todo lo que es en la realidad, cómo está relacionado a los hechos, los acontecimientos, los objetos. El reticular, que ve todo como si fuera una red que está entrelazada, como si fuera el relacional. Por último tenemos el sistema de pensamiento sistemático, que enfrenta la realidad considerándola como sistemas y subsistemas, y el supersticioso, que realmente se preocupa muy poco por los conocimientos científicos y reales. Por último, sobre el pensamiento, tenemos lo que son 6 principios para poder comprender. El pensamiento hay que recordar que es cómo comprendemos la realidad y lo que nos rodea, cómo lo manifestamos y cómo lo analizamos. En estos 6 empieza por la unidad, que no separa los hechos de los valores ni los observadores del observado. Es decir, todo lo ve junto y no lo categoriza por diferentes partes. El principio de totalidad, que las partes no tienen existencia independiente. Como vengo diciendo, todo está unido en uno mismo conjunto. Tengo también el desarrollo cualitativo, que es transformativo, integrativo y con un sentido, es decir, todo tiene que tener un fin, un objetivo. La transdisciplinariedad es mezclar todo lo que son los pensamientos con las diferentes disciplinas científicas o artísticas. La espiritualidad no hay que confundir con la religiosidad. Es lo que vendría siendo las emociones, tal vez, la compasión, lo que es el amor, lo espiritual, vaya.
Y por último tenemos el principio del aprendizaje, que como vengo diciendo desde el principio, está relacionado con el conocimiento y a través del aprendizaje podemos tener un mejor pensamiento. Sabiendo lo que es el pensamiento y toda su teoría, podemos descubrir lo que son las habilidades del pensamiento, que es saber utilizar el pensamiento en diferentes contextos. ¿Le das por favor a la siguiente? La primera de estas habilidades es la observación y la descripción. Básicamente son entrelazadas porque a partir de la observación tenemos la descripción. La observación es definir por medio de un proceso las cosas, objetos y situaciones que caracterizan a un objeto o un hecho. A partir de esa observación se deriva la descripción, que es la comunicación de eso que hemos observado. Como definición de características tenemos que son las cualidades, modos de ser o cómo está determinada la realidad. Por realidad entendemos un hecho o un objeto. Tenemos dos tipos de observación, la directa y la indirecta. En la observación directa, confrontamos conscientemente a la persona o al hecho sin tener nada de por medio, es decir, lo observamos directamente, lo analizamos, por decir, con los ojos directamente al objeto, físicamente. Aquí se muestra un ejemplo de que se observa a los alumnos en el momento de un trabajo mientras lo están realizando. Es decir, lo ves de frente y ves a las personas trabajando, ves que están trabajando. La observación indirecta es por medio de la inteligencia, intelectualmente o hecha a través de otras personas. En este ejemplo, se analizan los trabajos o los ejercicios que los alumnos ya realizaron. Por medio de esos trabajos que ya realizaron, se pueden definir características como su inteligencia o su lógica, entre otras cosas, y todo esto sin ver físicamente a las personas. La suposición es dar por algo hecho que no se ha comprobado. Y la retroalimentación, o lo que se conoce como feedback en empresas o por medio de una actividad que se realizan, es regresar a una fase anterior del trabajo y ver qué es lo que ha estado mal y qué es lo que ha estado bien para continuar con eso o corregirlo. Generalmente se entra a varias personas, por lo que se retroalimentan, o puede ser entre una persona con el pasado lo que ya hizo. Un objetivo es simplemente una finalidad o una meta, es llegar a donde se desea lograr, es llegar a donde se desea. Un hecho realmente es un sinónimo de situaciones, procesos, cosas u objetos. El diagrama, como en este ejemplo, es una representación gráfica y ordenada sobre todo de un proceso, de la realidad tal vez en algunas ocasiones. Por medio de flechas se pueden diferenciar lo que son los hechos. La prosopopeya y la metáfora son cosas que generalmente se usan en aspectos creativos, como en cuentos. Sobre todo la prosopopeya, que es atribuir a los seres inanimados características de una persona que tiene vida. Por ejemplo, pues cuando hay cuentos de lápices o un objeto que realmente no debería hacer nada y se le atribuye que pues, como pueden hablar o pueden relacionarse entre sí, etc. Y una metáfora es llamar una cosa con el nombre de otra que se le parece. Aquí tenemos los pasos que se efectúan para una buena observación. Son 13 y en general es determinar qué se va a observar y preparar los objetos y el equipo necesarios para observar bien. Es decir, lo tenemos y ver qué es lo que vamos a hacer con él. Saber qué objetivos se persiguen con la observación y entrar en contacto con el hecho. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer y cómo vas a llegar a observarlo. Fijar la atención. Después, identificar las características esenciales de ese objeto. Por poner un ejemplo, vamos a poner un objeto. Después tenemos que distinguir las partes o elementos que conforman el objeto. Después de cuando estás observando las características y decir qué es lo que lo conforma, para poder llegar hasta anotar esos aspectos y poner atención especial en esos detalles que los diferencian de otros objetos parecidos. Por último, se puede comparar eso percibido con otros objetos parecidos y llegar a una conclusión. Hablando sobre datos, tenemos 4 tipos. Los cuantificables, que son todas las dimensiones, capacidades o esfuerzos que tiene un objeto o una situación. Los números. Y los cualitativos, como el color, la textura, la apariencia total, lo físico. Tenemos los datos de mecanismos y articulaciones ensamblados, generalmente para objetos de máquinas o que estén armados. Y los funcionales o de servicios, como por ejemplo para qué sirve, cómo funciona, cómo está hecho. Hablando sobre la descripción, tenemos el concepto de descripción dinámica,
La descripción dinámica es describir el objeto como si estuvieras alrededor de él, moviéndote por encima, a un lado, por debajo tal vez, es decir, que lo estás observando de distintos ángulos. Hay 6 pasos para elaborar una descripción buena. Lo primero es tener todos los datos y anotaciones de la observación. Es decir, este primer paso es observar, como ya lo hemos venido diciendo antes. Después se jerarquiza según ciertos aspectos. A continuación hay que suprimir los elementos que se consideran menos convenientes, para poder hacer la descripción lo más breve posible. Hay que elaborar un esquema para escribir la descripción, imaginándose que se está mostrando un objeto como un paneo de cámara de video. Esto básicamente quiere decir que tienes que describirlo de tal forma que la persona o el lector lo pueda visualizar exactamente como es. Se puede también usar figuras retóricas como metáforas, prosopopeyas, como lo venía diciendo antes, para poder dar una idea más general de lo que significa. A continuación está la comparación. La comparación es un proceso que establece diferencias y semejanzas entre los objetos o hechos. Se define lo que es la variable como los valores cualitativos, cuantitativos o numéricos que puede tomar en una dimensión un objeto. Los sustantivos como tales no pueden ser variables. Es importante saber comparar las semejanzas y diferencias entre los objetos para poder discriminar y generalizar las características esenciales. Aprender a comparar las características de los hechos ayuda a que estén organizadas y a tener un mejor sistema. La discriminación explica cuáles características deben estar incluidas en la descripción, y la generalización cuáles no deben estar incluidas. En este proceso tenemos cuatro pasos para poder comparar, y en caso de querer relacionar tenemos otros 2 que, aparte de demostrar lo que son las semejanzas y características, es establecer nexos entre esas características diferentes o iguales para poder realizar una relación. Las variables difieren de las características en que estas corresponden a un objeto determinado, y las características no son propias de las variables, sino de las cosas. Tenemos por último los tipos de relación, que es la funcional, como en la que se nombran otros tipos de relaciones. Es el tipo de relación espacial, como por ejemplo entre el mazo y el yunque. Se relacionan en que funcionan juntos, pero son objetos diferentes. Está la relación temporal, que sigue un orden. La relación de causa-efecto, en la que un elemento produce el otro. La relación de inclusión, que un elemento forma parte de otro. La proporcional. Y las relaciones analógicas, como pueden ser las metáforas. Ahora está la clasificación y la división. La clasificación es el proceso mental que establece categorías y agrupa los objetos y cosas por medio de características esenciales. Ya vengo diciendo que son las características esenciales, como que son las cualidades necesarias que tiene un objeto para definirse como lo que es. Una clase es todos los objetos que se agrupan con las mismas características. Los 5 principios para poder determinar una clasificación correcta es conservar invariables todas las razones, o sea que nunca deben cambiar, siempre son las mismas. Los conjuntos del mismo nivel deben cubrir juntos el campo total y no deben tener miembro común, es decir, todo lo que es separado con características diferentes cada clase. Deben coincidir las clasificaciones del mismo conjunto. Cada elemento del conjunto se debe clasificar en una clase o en otra, es decir, no pueden estar 2 iguales en diferentes clases. Y todos los elementos deben ser puestos en una clase, no deben faltar ni sobrar. Las clasificaciones sistemáticas o científicas son lo que son las jerarquías, por ejemplo una taxonomía. En este diagrama se ejemplifica muy sencillamente que tenemos lo que es el universo, todo lo que es el conjunto de cosas, y se van derivando diferentes clases con características similares. La división es un tipo de clasificación en la que no es sistemático, es decir, puedes dividir sin importar que una cosa dependa de otra. En este caso tenemos lo que son los tipos de basura, que están divididos, pero no por eso se relacionan jerárquicamente. La división más simple es la dicotomía, en la que o es una cosa o es otra. En este ejemplo tenemos lo que es bueno y malo, es decir, no hay un punto medio. La siguiente. A continuación está la definición de conceptos, que el concepto es una síntesis en la que se expresan características esenciales de procesos.
Vas a describir un objeto, pero por medio de lo más sintetizado posible. Aquí tenemos las características de un chocolate, en este ejemplo. Se supone que las características esenciales de un chocolate de calidad es que no viene maltratado, no viene caducado, que tiene un precio específico. Es decir, ese es un concepto de un chocolate de calidad, porque enumera sus características esenciales. La definición es poner límites a ese concepto. Es la expresión de lo que son un objeto sin decir nada más que lo esencial. La definición generalmente es el punto de partida de un trabajo científico. Por cualidades de una buena definición está que es breve, pero completa, es decir, no te falta de información. Es clara, exacta y debe ser siempre positiva, a menos que lo requiera que sea negativa. Por último, en la definición tenemos lo que son los tipos, como la estática, que se expresa el género y sus diferencias específicas. Es solamente una cosa y no depende de otra cosa. Por ejemplo, en este caso, el cuarzo, roca ígnea que cristaliza en forma trigonal. La definición dinámica es cuando un concepto no puede ser definido por sí solo, tiene que recurrirse al procedimiento que se hizo para poder crearlo. Algo muy común es, por ejemplo, una reacción química como la sal común. Se define expresando que se obtiene el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico para producir ese compuesto. La definición dialéctica es cuando se niega directamente algunas de las condiciones limitantes que definen otro concepto y esa negación viene a ser la característica esencial de lo que es el concepto que vamos a definir. Lo más sencillamente posible que se puede explicar es que la conducta jurídicamente permitida es la que no está jurídicamente prohibida. El pensamiento hipotético nos sirve para identificar y describir un objeto según el conocimiento de las características esenciales del propio, como por ejemplo distinguir el modelo de un automóvil, características de algunos modelos étnicos, etc. Bueno, siguiente tema serían los cambios, las secuencias y las transformaciones. El cambio, esto es un fenómeno que modifica las características de los objetos a consecuencia de acontecimientos o situaciones. Una secuencia es una sucesión de estados o características de un objeto según algún criterio previamente acordado, tanto en los cambios como en las consecuencias. Las transformaciones son cambios de tipo marcadamente natural o espontáneo, aunque pueden llegar a ser provocadas por un medio, agente u operador. El análisis. El análisis es la operación compleja donde se puede realizar del pensamiento que permite separar lo real de lo figurativo. Permite entender especialmente o específicamente la situación de cualquier tema o objeto que se vaya a tratar para determinar las relaciones que existen entre ellas y comprender la organización interna del mismo. La síntesis es el tema más complejo porque ahí se va a tratar de englobar todo un tema que se vaya a relacionar en diversas situaciones, reunir los elementos dispersos del mismo tema, separarlos, organizarlos y relacionarlos entre ellos. Como la síntesis es como un eje que define qué y para qué se va a producir. La evaluación es un esquema, por así decirlo, final de los pensamientos que consiste en emitir, justificando determinados juicios de valor acerca de un tema, objeto o de toda la situación que se vaya a tratar. Los tipos de evaluación. Se cuenta que tan solo dos tipos de evaluación serían, que sería la interna, que compara un objeto de situación existente con un objeto de situación ideal. O sea, lo que ya está hecho, lo que ya está, por así decirlo, existe, a lo que se va a tratar de lograr hacer. Y en la externa se compara objetos o situaciones existentes considerando criterios externos u objetivos esperados, de tal manera que es parcialmente parecido. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o evaluar la manera en la que organizan los conocimientos que pretenden ser interpretados. Ya cuando el pensamiento creativo ya se ha desarrollado completamente en la capacidad del ser humano, existen lo que son las falacias. Las falacias se pueden definir como todo aquel argumento con conclusiones erróneas o absurdas en el desarrollo del pensamiento creativo de un individuo. Que algunos ejemplos serían las palabras homónimas, error en composición, negación del antecedente,
ignorancia de la cuestión, falsas causas, entre otras. Conceptos y teorías de la creatividad. Para poder definir la creatividad hay varias definiciones, por lo tanto muchos autores concuerdan en que no es posible consolidar una idea en un solo párrafo de en sí cuál sería el concepto de la creatividad. A continuación les diré para qué sirve la creatividad. Algunas de las utilidades que tiene es de que mejora tu calidad de vida, no te limitas y te vuelves más original, al igual que encuentras respuestas provechosas y te vuelves más ágil al resolver algunos problemas y circunstancias que te enfrentes. Ahora les hablaré de algunos antecedentes del estudio de la creatividad. En el siglo XIX, el psicólogo Francis Galton asociaba el grado de inteligencia con la rapidez para responder a cualquier estímulo. Ahora les hablaré de los 11 hitos más trascendentes del estudio de la creatividad. De este lado encontraremos los autores y en qué año fueron, y del otro lado los aportes que hicieron. Por este lado, Gall y Pavlov, a finales del siglo XIX, dijeron que a mayor volumen, mayor capacidad. Esto quiere decir que mientras más grande fuera tu cerebro, más inteligente eras. Esa era su forma de pensar. Wigner en 1896 fue el primero en diagnosticar en la psicología. Binet en 1911 fue el que empezó a crear la medición del coeficiente intelectual, el IQ. Wallace en 1930 creó las 4 fases del proceso creativo. Jean Piaget, el aprendizaje, fue el primero en utilizar la palabra constructivismo, y que te incita a inventar nuevas cosas y a ser innovador. Wilford, a mediados del siglo XX, separó la creatividad de la inteligencia. Dijo que son dos cosas completamente diferentes, que no depende es relevante si eres inteligente o si eres creativo, no tiene nada que ver una con la otra. Cuvier declaró que era falso considerar a una persona creativa como loca, lunática o que tenía problemas mentales. Fue el primero en decir que no forzosamente una persona que fuera muy creativa tenía que tener problemas en cuanto a su forma de pensar o mentalmente. Taylor creó los niveles de la creatividad. Torrance en 1970 decía que la creatividad de los niños tenían que empezarla a estimular para que creciera, y así cuando fueran personas más grandes tuvieran la creatividad bien desarrollada. Lowenfield, la sensibilidad, la variabilidad, movilidad y organicidad eran características esenciales que tenía que tener una persona para que fuera creativa. Y por último, Carl Rogers en 1980 dijo que la creatividad de la educación era esencial y fue el primero en utilizar esta relación maestro-alumno para estimular su creatividad y así tener mejores resultados en el aprendizaje de algún alumno. Ahora, algunos investigadores sobre la creatividad principales fueron Saturnino de la Torre en la Escuela Española, Edward de Bono, Howard Gardner, Nickerson, Malalí en las escuelas estadounidenses, Natalio Domínguez Rivera en la escuela venezolana y Margarita Armstrong de Sánchez, aunque ella era venezolana, hizo muchos aportes en la escuela, aquí en México, en la escuela mexicana, en cuanto a creatividad, y al igual que Mauro Rodríguez Estrada.
tipos y niveles de la creatividad. Pivot y Espíndola Castro fueron los autores de estos tipos de creatividad, que viene siendo los tipos que vienen siendo la plástica, que tiene que ver con los colores y las formas; la fuente, que tiene que ver con los sentimientos; filosófica, la forma en que relacionamos el mundo; científica, inteligencia y conocimiento; la inventiva, que viene siendo la aplicación de soluciones que se relacionan con los seres humanos. A continuación les diré los niveles de la creatividad según Taylor. El primer nivel o plano expresivo, expresivo viene siendo el de los niños, que viene desde que nacemos, sabemos expresarnos ya sea con un color rayando o con pinturas. Ese viene siendo la creatividad del primer nivel. El segundo nivel o plano productivo es cuando ya empiezas a tener cierta capacidad, como por ejemplo viene siendo el habla, te expresas tu creatividad al decir cualquier cosa y ya tiene más entendimiento que en la primer nivel. Tercer nivel o plano de las relaciones originales viene siendo cuando tú ya expresas tus ideas pero sin llevarlas a cabo, nada más se quedan en una base, un simple pensamiento que a lo mejor lo expusiste en una hoja pero no lo pudiste llevar a cabo. El plano renovador ya viene siendo cuando se da la tarea de investigar más acerca de tu innovación o tu idea que hayas tenido con tu creatividad. Ya te haces investigaciones si es posible o no es posible hacer esa innovación. Y el plano supremo viene siendo el de los conocidos genios, que ya es cuando tienen alguna idea innovadora o algún invento innovador. Ahora los niveles de creatividad según Rodríguez Estrada. El primero es el elemental, privado, personal o familiar, que como bien lo dices, cómo tú te relacionas con los demás. Los lugares de trabajo, escuelas, facultades y ejercicios profesional es ya los aportes que das en este tipo de lugares, que pues en sí son lugares donde tienes más conocimiento y tienes que tener un mejor control de tu creatividad para poder resolver ciertos problemas. La resonancia nacional o universal. La resonancia nacional o universal es cuando ya tienes innovaciones que aporten algo hacia la sociedad, ya sea algún invento innovador o una idea innovadora. A continuación les diré los principios de la creatividad, que viene siendo la actividad lúdica, que en sí es el juego, por llamarlo de cierta forma, que es más que nada tener juegos que te ayuden a desarrollar tu creatividad, como un niño que puede ser dibujando con los dedos o cualquier cosa así. Y la presencia de problemas, que viene siendo ya la forma en que te vas enfrentando problemas y con tu creatividad sabes más o menos cómo resolver este problema según tu criterio. El genio universal del Renacimiento, que todos podríamos decir que es Leonardo da Vinci, ya que tuvo mucho auge en esa época con sus inventos y sus ideas. Ahora algunos de los pasos que se creía seguía Leonardo da Vinci para llegar a todos sus inventos e innovaciones, según Michael, era la curiosidad. De curiosidad, por ejemplo, de si algún día el hombre pudiera volar. La actitud, que tiene que ser una actitud positiva de que tienes que seguir intentando aunque fracases. La sensibilidad de también no hacer algo contra la moral. Aceptar si alguna idea o innovación no era posible, aceptar que estabas en lo incorrecto para poder hacer correcciones. Equilibrar es poner tus pros y tus contras de esa idea. Buena salud para poder tener, y buena salud física y el pensamiento sistemático. Unos postulados de Julia Cameron son que la creatividad es un orden natural de la vida,
todos los seres vivientes son capaces de tener creatividad, abrir la propia creatividad, tener tus propios pensamientos, no tratar de copiar a la otra persona, sino tú mismo tener tu propia creatividad. Somos creaciones, por lo tanto todo ser puede crear algo más. Hacer efecto nuestro don que nos ha dado un Dios supremo, que es la creatividad. Resistirse a crear no es lo apto, ya que te cierras a muchas posibilidades. Explorar la creatividad propia, abrir un canal creativo, no hay peligro alguno al exponer tu creatividad, y sueños y anhelos creativos. Otros principios por diferentes autores vienen siendo el aplicar, mantenerse, comprender y dedicarse a la creación de nuevas innovaciones que al aplicarlos sean efectivos, que se mantengan, que sea un conocimiento que a futuro pueda seguir siendo factible, comprender para qué se ha hecho esta innovación y dedicarse en sí al estudio de tu idea para crear la innovación. Algunas reglas que ya no vienen siendo aportaciones, ni mucho menos que ya son reglas, es participar en las prácticas para poder desarrollar tu creatividad. Nadie tiene derecho a burlarse. Si tú piensas que una idea es descabellada o tonta, no lo digas así, porque puede que estés tú equivocado ya una vez que esa idea o pensamiento sea algo innovador. Escuchar con respeto y atención, que en sí viene siendo lo que dice, respetar la idea y poner atención, simplemente no negarse a esa posibilidad. Y conducta optimista, que es no rendirse ante los fallos y seguir con tu idea. Psicología de la creatividad. A continuación, de algunos autores que hablaron sobre la creatividad y el pensamiento que tenían acerca de ella. Freud decía que el niño que tenemos en nuestro interior era el que nos daba esa creatividad. Si tú no dejabas salir a ese niño que te estaba diciendo cómo era ese pensamiento, no tendrías la capacidad de tener la creatividad. Mauro Rodríguez Estrada y el doctor Federico de Tavira concordaban en que la cualidad simbólica o agilidad de manejar lenguajes simbólicos era tener creatividad, era una persona creativa. El doctor Federico de Tavira también aparte dijo que era un proceso biológico de germinación, evolución y parto como un proceso de cambio, que es la capacidad del hombre para generar objetos innovadores. Y Rina Craig dijo que el amor es parte esencial del proceso creativo. Motivadores de la creatividad. Algunos motivadores vienen siendo el deseo, la conciencia, el placer y el gusto al hacer innovaciones y desarrollar tu creatividad. Tienes que tener la conciencia de tu creatividad, el deseo de llevar a cabo esto, el placer por hacer algo innovador y el gusto ya al haber tenido resultados finales. Algunos relacionan entre inteligencia y creatividad según el Instituto Venezolano de Creática. Era que importa tanto la verdad como los caminos que te llevaban a ella, o sea que importaba tanto el resultado como la forma en que se llevó a cabo. La inteligencia no pertenece al pensamiento. Esto quiere decir que no necesariamente tienes que ser muy inteligente para tener una idea o que te venga algo a la mente que viene siendo un pensamiento para poder ser alguien creativo. Desarrollando al hombre total se desarrolla la inteligencia. La inteligencia está en gran potencial en toda persona tiene la misma inteligencia. La base de la inteligencia es biológica. La inteligencia no crece ni se aumenta,
como ya lo habíamos visto en temas anteriores, el convencimiento del sujeto, toda aptitud se convierte en habilidad, que esto es que si tú sigues ejerciendo la práctica en cierto ámbito, con el tiempo se vuelven una habilidad. Los procesos no se aprenden, la creatividad es descubierta, tienes que descubrirlo tú mismo si eres una persona creativa o no. El pensamiento se induce, no se induce, sino se educe. Habilidades de pensamiento cuando se intenta sistemáticamente. Toda persona es creativa en un grado alto o bajo. El cultivo de la creatividad se inicia con el desarrollo de las habilidades en el pensamiento. La sabiduría viene siendo los conocimientos que se obtienen a través de la vida, que puede ser aprender según experiencias. La inteligencia, entre inteligencia o sabiduría, no se tiene que escoger entre una ni otra, ya que puedes estar con las dos de igual forma, pero aunque no son lo mismo, ya que la inteligencia es más bien saber salir de un problema porque lo has estudiado, en cambio la sabiduría es porque lo has vivido. La sabiduría no es una función de la inteligencia. A continuación les diré la relación entre percepción e imaginación. Para empezar, la percepción es el acomodo o estructuración de las ideas o conceptos que se obtiene uno en la cabeza y uno los interpreta a su propia forma de verlo. La imaginación no es considerada como una facultad intelectual, simplemente es algo que se desarrolla desde que naces. Y la creatividad e imaginación en relación, el psicólogo Jung dijo, fue el primero en emplear los métodos de imaginación activa, y que viene siendo imágenes simbólicas con funciones creadoras y terapéuticas. Sí. Orden o desorden para crear. Siempre se ha creído que una persona creativa es aquella que tiene notas por donde sea o tiradero, por decirlo así, pero en sí no tiene nada que ver si es ordenada o no ordenada una persona, ya que del orden, oikos, nace el desorden, caos. Esto tiene en sí una relación, puede ser una persona hasta cierto punto desordenada, que en su desorden tiene un orden. No sé, a algunas personas les pasa que puede que tengan un desorden en su habitación o en su casa, pero dentro de un orden, ya que saben dónde pueden encontrar, por ejemplo, los platos o su ropa interior. O sea, dentro de su desorden, de su caos, tienen un orden. ¿Cómo se puede evaluar la creatividad? Algunos autores, que fueron Sternberg y Lubart, decían que no se puede evaluar la creatividad por campos, sino por zonas, ya que puede ser una persona que no seas apto para cierta zona o cierto trabajo, pero en otro trabajo tu creatividad está más desarrollada. El orden para poder evaluar es la originalidad, que sea algo, una idea creativa no obtenida de alguien más. Idoneidad, calidad, que sea algo que realmente tenga algún uso, e importancia. Y la importancia, que sea una idea importante. Criterios para la evaluación de la creatividad son la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. En la fluidez es de que se